Os vamos a presentar un vídeo de la historia de las matemáticas. La historia de las matemáticas es el área de estudio de investigaciones sobre los orígenes de descubrimientos en matemáticas, de los métodos de evolución de sus conceptos y también en cierto grado de los matemáticos involucrados. El surgimiento de las matemáticas en la historia humana está estrechamente relacionado con el desarrollo del concepto del número, proceso que ocurrió de manera muy gradual en las comunidades humanas primitivas, aunque disponían de una cierta capacidad de estimar tamaños y magnitudes, no poseían inicialmente una notación de número. El siguiente paso en este desarrollo es la aparición de algo cercano a un concepto de número, aunque muy incipiente todavía como entidad abstracta, sino como propiedad o atributo de un conjunto concreto. Más adelante, el avance en la complejidad de la estructura social y sus relaciones se fue reflejando en el desarrollo de la matemática. Las matemáticas egipcias y babilónicas fueron ampliamente desarrolladas por la matemática helénica, donde se refinaron los métodos y se ampliaron los asuntos propios de esta ciencia. La matemática en el Islam medieval, a su vez, desarrolló y extendió las matemáticas, conocidas por estas civilizaciones ancestrales. Muchos textos griegos y árabes de matemáticos fueron traducidos al latín, lo que llevó a un posterior desarrollo de las matemáticas en la Edad Media. Desde el Renacimiento italiano, en el siglo XV, los nuevos desarrollos matemáticos, interactuando con descubrimientos científicos contemporáneos, han ido creciendo exponencialmente hasta el día de hoy. Bueno, ahora vamos a explicar los inicios de las matemáticas. Mucho antes de los primeros registros escritos hay dibujos que indican algún conocimiento de matemáticas elementales y de la medida del tiempo basada en las estrellas. En cuanto a las primeras civilizaciones, en el periodo predinástico de Egipto, del siglo V a.C., se representaban pictóricamente diseños espaciales geométricos. Se ha afirmado que los monumentos megalíticos en Inglaterra y Escocia del siglo III a.C. incorporaron ideas geométricas tales como círculos, elipses y ternas pitagóricas en su diseño. Las primeras matemáticas conocidas en la historia de la India datan del 3000 al 2600 a.C. en la cultura del Valle del Indo, del norte de la India y Pakistán. Esta civilización desarrolló un sistema de medidas y pesas uniforme que usaba el sistema decimal, una sorprendentemente avanzada tecnología con ladrillos para representar razones, calles dispuestas en perfectos ángulos rectos y una serie de formas geométricas y diseños, incluyendo cuboides, barriles, conos, cilindros y diseños de círculos y triángulos concéntricos y secantes. Los instrumentos matemáticos empleados incluían una exacta regla decimal con sus divisiones pequeñas y precisas, unas estructuras para medir de 8 a 10 secciones completas de horizonte, y el cielo y un instrumento para la medida de las posiciones de las estrellas para la navegación. La estructura hindú probablemente no ha sido descifrada todavía, de ahí que se sepa muy poco sobre las formas escritas de las matemáticas en Harappa. Hay evidencias arqueológicas que han llevado argumentos a sospechar que estas civilizaciones usaban un sistema de numeración de base octal y tenían un valor para pi, la razón entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Por su parte, las primeras matemáticas en China de la dinastía Shang consisten en números marcados en un caparazón de tortuga. Estos números fueron representados mediante una notación decimal. Por ejemplo, el número 123 se escribía de arriba abajo, con el símbolo para el 1 seguido del símbolo para 100, luego el símbolo para el 2 seguido del símbolo para 10 y por último el símbolo para el 3. Este era el sistema de numeración más avanzado en su tiempo y permitía hacer cálculos para usarlos como con el suapan o el abanico chino. Ahora vamos a centrarnos en las matemáticas en el Antiguo Oriente Próximo. En Mesopotamia, las matemáticas babilónicas hacen referencia a las matemáticas desarrolladas en Mesopotamia, el actual Irak, desde los días de los primeros sumerios hasta el inicio del periodo helenístico. Se llaman matemáticas babilónicas debido al papel central de Babilonia como lugar de estudio, que dejó de existir durante el periodo helenístico. Desde este punto, las matemáticas babilónicas se fundieron en las matemáticas griegas y egipcias para dar lugar a las matemáticas helenísticas. Más tarde, bajo el Imperio Árabe, Mesopotamia, especialmente Bagdad, volvió a ser un importante centro de estudio para las matemáticas islámicas. En concreto, con la escasez de fuentes en las matemáticas egipcias, el conocimiento sobre las matemáticas en Babilonia se deriva de más de 400 tablillas de arcilla desveladas desde 1850. Las evidencias más tempranas de matemáticas escritas datan de los antiguos sumerios, que constituyeron la civilización prigenia en Mesopotamia. Los sumerios desarrollaron un sistema completo de metrología desde el 3000 a.C. Después, alrededor del 2500 a.C. en adelante,
Los sumerios escribieron tablas de multiplicar en tablillas de arcilla y trataron ejercicios geométricos y problemas de división. Las señales más tempranas de los numerales babilónicos también datan de este periodo. Ahora vamos a hablar de Egipto. Las matemáticas en el Antiguo Egipto se refieren a las matemáticas escritas en las lenguas egipcias. Desde el periodo helenístico, el griego sustituyó al egipcio como el lenguaje escrito de los escolares egipcios, y desde ese momento las matemáticas egipcias se fundieron en las griegas y babilónicas para dar lugar a las matemáticas helénicas. El estudio de las matemáticas en Egipto continuó más tarde bajo el influjo árabe como parte de las matemáticas islámicas, cuando el árabe se convirtió en el lenguaje escrito de los escolares egipcios. El texto matemático más antiguo descubierto es el papiro de Moscú, que data del Imperio Medio de Egipto hacia el 2000 al 1800 a.C., con muchos textos antiguos. Consisten en que lo que hoy se llaman problemas con palabras o problemas con historia, que tienen la intención aparente de entretener. Se considera que uno de los problemas es de particular importancia, porque ofrece un método para encontrar el volumen de un tronco. Ahora vamos a hablar de las matemáticas en la antigua India. Los registros más antiguos existentes de la India son los Sulva Sutras, apéndices de textos religiosos con reglas simples, para construir altares de formas diversas, como cuadros, rectángulos, paralelogramos y otros. Al igual que con Egipto, las preocupaciones por las funciones del templo señala un origen de las matemáticas en rituales religiosos. En los Sulva Sutras se encuentran métodos para construir círculos con aproximadamente la misma área que un cuadrado, lo que implica muchas aproximaciones diferentes del número pi. Adicionalmente, obtuvieron el valor de la raíz cuadrada de 2 con varias cifras de aproximación, listas de ternas pitagóricas y el enunciado del teorema de Pitágoras. Todos estos resultados están presentes en la matemática babilónica, lo cual indica que una fuerte influencia de Mesopotamia. No resulta claro, sin embargo, hasta que el punto los Sulva Sutras influenciaron las matemáticas indias posteriores. Al igual que en China, hay una falta de continuidad en la matemática india. Significativos avances se alternan con largos periodos de inactividad. Panini, hacia el siglo V a.C., formuló las reglas de la gramática del sánscrito. Su notación fue similar a la notación matemática moderna y usaba metareglas, transformaciones lineales y recursiones. Pingala, en su tratado de prosodía, usa un dispositivo correspondiente a un sistema binario de numeración. Su discusión sobre la combinatoria de métricas musicales corresponde a una versión elemental del teorema del binomio. La obra de Pingala también contiene ideas básicas sobre los números de Fibonacci llamados Matrameru. Ahora vamos a explicar la matemática en la Grecia antigua. Las matemáticas griegas hacen referencia a las matemáticas escritas en griego desde el 600 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Los matemáticos griegos vivían en ciudades dispersas a lo largo del Mediterráneo oriental, desde Italia hasta el norte de África, pero estaban unidas por un lenguaje y una cultura comunes. Las matemáticas griegas del periodo siguiente a Alejandro Magno se llaman en ocasiones matemáticas helenísticas. Las matemáticas griegas eran más sofisticadas que las matemáticas que habían desarrollado las culturas anteriores. Todos los registros que quedan de las matemáticas prehelenísticas muestran el uso del razonamiento inductivo. Esto es, repetidas observaciones usadas para establecer reglas generales. Los matemáticos griegos, por el contrario, usaban el conocimiento deductivo. Los griegos usaron la lógica para deducir conclusiones o teoremas, a partir de definiciones y axiomas. La idea de las matemáticas como un entramado de teoremas sustentados en axiomas está explícita en los elementos de Euclides. Se cree que las matemáticas griegas comenzaron con Tales y Pitágoras, aunque el alcance de su influencia puede ser discutido. Fueron inspiradas probablemente por las matemáticas egipcias, mesopotámicas e indias. Según la leyenda, Pitágoras viajó a Egipto para aprender matemáticas, geometría y astronomía de los sacerdotes egipcios. Los pitagóricos probaron la existencia de números irracionales. Arquímedes de Siracusa, hacia el 287-212 a.C., usó el método exhaustivo para calcular el área bajo un arco de parábola con ayuda de la suma de una serie infinita y dio una aproximación notablemente exacta de pi. También estudió la espiral, dándole su nombre, fórmulas para el volumen de superficie de revolución y un ingenioso sistema para la expresión de números muy grandes.
Ahora vamos a hablar de la matemática en la China clásica. En China, el emperador Qixing Huang ordenó en el 212 a.C. que todos los libros de fuera del estado de Qin fueran quemados. El mandato no fue obedecido por todo el mundo, pero como consecuencia se conoce muy poco acerca de la matemática en la China ancestral. Desde la dinastía Zhou, a partir del 1046 a.C., el libro de matemáticas más antiguo que sobrevivió a la quema fue el primer Qing, que usa trigramas y hexagramas para propósitos filosóficos, matemáticos y místicos. Estos objetos matemáticos están compuestos de líneas enteras o divididas, llamadas yin femenino y yang masculino respectivamente. La obra más antigua sobre geometría en China viene del canon filosófico moísta hacia el 330 a.C., recopilado por los acólitos de Mozi. El Mo Yin describió varios aspectos de muchos campos relacionados con la física, así como proporcionó una pequeña dosis de matemáticas. Los chinos también vieron un uso de diagramas combinatorios, complejos conocidos como cuadro mágico y círculo mágico, descritos en tiempos ancestrales y perfeccionados por Yang Yui. Zhu Choyin, de las dinastías del Sur y del Norte, calculó el valor de pi hasta 7 lugares decimales, lo que daba lugar al valor de pi más exacto durante casi 1000 años. Incluso después de las matemáticas europeas comenzaron a florecer durante el Renacimiento, con el significativo declive de las chinas, hasta que misioneros jesuitas como Mateo Ricci intercambiaron las ideas matemáticas entre las dos culturas entre los siglos XVI y XVIII. Ahora vamos a hablar de las matemáticas en Japón. Las matemáticas que se desarrollan en Japón durante el periodo de Edo, 1603-1887, es independiente de la matemática occidental. A este periodo pertenece el matemático Seki Kowa, de gran influencia, por ejemplo, en el desarrollo matemático tradicional, cuyos descubrimientos en áreas como el cálculo integral son casi simultáneos a las matemáticas contemporáneas europeas como Gottfried Leibniz. La matemática japonesa de este periodo se inspira de la matemática china. Está orientada a problemas esencialmente geométricos. Sobre tablillas de madera llamadas sangaku son propuestos y resueltos enigmas geométricos. De allí proviene, por ejemplo, el teorema del sexteto de Soddy. Ahora vamos a hablar de la matemática en la India clásica. Los avances en matemática india posteriores a los Sulva-Sustras son los Siddhantas, tratados astronómicos de los siglos IV y V después de Cristo, que muestran una fuerte influencia helénica. Son significativos en cuanto a que contienen la primera instancia de relaciones trigonométricas, basadas en una semicuerda, como en trigonometría moderna, en lugar de una cuerda completa, como en la trigonometría tolemaica, con una serie de alteraciones y errores de traducción de por medio. Las palabras seno y coseno derivan del sánscrito jiya y kojilla. En el siglo XII, Bhaskara II estudió diversas áreas de las matemáticas. Sus trabajos se aproximan a la moderna concepción del infinitesimal, derivación, coeficiente, diferencial y diferenciación. También estableció el teorema de Rolle e investigó la derivada de la función seno, hasta que el punto sus aportes participaron en la intervención del cálculo en fuertes controversias entre los historiadores de las matemáticas. Ahora vamos a hablar de las matemáticas islámicas. El Imperio Islámico estableció a lo largo del Oriente Medio, Asia Central, África del Norte, Iberia y parte de la India, hizo aportes significativos en matemáticas en el siglo VIII. Aunque la mayor parte de los textos islámicos sobre matemáticas fueron escritos en árabe, no todos fueron escritos por árabes, dado que, así como el griego era usado en el mundo helenístico, el árabe era usado como el lenguaje escrito de los intelectuales no árabes a lo largo del mundo islámico en aquella época. Junto con los árabes, muchos otros importantes matemáticos islámicos fueron persas. En las postrimetrías en el siglo XII, Omar escribió Discusiones sobre las dificultades en Euclides, un libro sobre los defectos en los elementos de Euclides, especialmente el postulado de las paralelas, y estableció los fundamentos de la geometría analítica y la geometría no euclidea. También fue el primero en encontrar la solución geométrica a la ecuación cúbica e influyó en la reforma del calendario. Ahora vamos a hablar de las matemáticas en Occidente. Durante la Edad Media, las aplicaciones del álgebra, el comercio y el dominio de los números lleva al uso corriente de los números irracionales, una costumbre que es luego transmitida a Europa. También se aceptan las soluciones negativas a ciertos problemas, cantidades imaginarias y ecuaciones de grado 3. Vamos a hablar de las matemáticas medievales en Europa. Durante el siglo XII, particularmente en Italia y en España, se traducen textos árabes y se reescriben los griegos.
Toledo se vuelve un centro cultural y de traducciones. Los escolares europeos viajan a España y a Sicilia en busca de literatura científica árabe, incluyendo el compendio de cálculo por compleción y comparación de Alcalá y la versión completa de los elementos de Euclides traducida a varios idiomas. El crecimiento económico y comercial que conoce Europa, como con la abertura de nuevas rutas hacia el oriente musulmán, permite también a muchos mercaderes familiarizarse con técnicas transmitidas por los árabes. Las nuevas fuentes dan un impulso a las matemáticas. Fibonacci escribe su Liber Abaci en 1202, reeditado en 1254. Produce el primer avance significativo en matemática en Europa, con la introducción del sistema de numeración indio, los números arábigos. Ahora vamos a hablar del Renacimiento europeo. Hay un fuerte desarrollo en el área de las matemáticas en el siglo XIV, como la dinámica del movimiento. Thomas Bradwardine propone que la velocidad que se incrementa en proporción aritmética, como la razón de la fuerza de la resistencia, se incrementa en proporción geométrica y muestra sus resultados con una serie de ejemplos específicos, pues el logaritmo aún no había sido concebido. Su análisis es un ejemplo de cómo se transfirió la técnica matemática utilizada por Al-Kindi y Arnaud de Villanova. Nicolas Orem de la Universidad de París y el italiano Giovanni Di Casali proveyeron independientemente una demostración gráfica de esta relación. En un comentario posterior a los elementos, Oresme realiza un análisis más detallado en el cual prueba que todo cuerpo adquiere, por cada incremento sucesivo de tiempo, un incremento de una cualidad que crece como los números impares. Utilizando el resultado de Euclides, que la suma de los números impares son los cuadrados, deduce que la cualidad total adquirida por el cuerpo se incrementará conforme el cuadrado del tiempo. Luca Pacioli escribe suma de aritmética geométrica proporcional. Luca Pacioli escribe un tratado en el que va a incluir los tratados de contabilidad y escritura, si bien estaba dirigido a mercaderes o aprendices de mercaderes. También contenía acertijos y rompecabezas matemáticos. En suma aritmética, Pacioli introduce símbolos por primera vez en un libro impreso, lo que luego se convirtió en una notación convencional. También es el primer libro conocido de álgebra. Mucho de contenido es plagiado de Piero della Francesca. Durante la primera mitad del siglo XVII, Scipione del Ferro y Niccolò Fontana descubren las soluciones complejas de las ecuaciones cúbicas, trabajando en la resolución de ecuaciones. Retomado por Tartaglia y publicado por Cardón, encuentran una primera formulación junto con Bombelli. Gerolamo Cardano publicará el Ars Magna junto con el trabajo de su alumno Ferrari, quien resuelve las ecuaciones de cuarto grado. En 1572, Rafael Bombelli publica su Álgebra, en el que muestra cómo utilizar las cantidades imaginarias que podrían aparecer en la fórmula de Cardano para las ecuaciones de grado 3. Hasta finales del siglo XVI, la resolución de problemas matemáticos continúa siendo una cuestión retórica. El cálculo semántico aparecerá en 1591 con la publicación del Isagoge Artem Analytisem de François Vieuxtemps y la introducción de notaciones específicas para las constantes y las variables. Fermat y Descartes cambiarán por completo el trabajo algebraico. La principal aportación del Renacimiento a la matemática fue la sustitución del álgebra tensorial, heredado de la antigua Grecia, por la más sencilla álgebra de los polinomios. En este periodo, el álgebra, que desde los elementos de Euclides se había estudiado desde un punto de vista geométrico, se independiza de la geometría y se convierte en una rama autónoma dentro de la matemática. Dentro de la revolución científica de los siglos XVII y XVIII, la función matemática se vuelve un objeto de estudio aparte entera. Matemáticas de la talla de Bruce Taylor, James Stirling, Euler o Lagrange la utilizan en problemas de optimización, se la desarrollan en series enteras o asintóticas, pero sin preocuparse de su convergencia. Leonard Euler elabora una clasificación de funciones e intenta aplicarla a los reales negativos o complejos. En esta época se produce el fenómeno contrario al observado en el siglo XVI. Álgebra y geometría vuelven a unirse bajo un mismo método, pero ahora es el lenguaje algebraico en el que se aplica al estudio de los problemas geométricos. El teorema fundamental del álgebra, existencia de raíces eventualmente complejas a todo polinomio, que tenía forma de conjetura desde hacía 2 siglos, es revalorizado en la utilización de la descomposición en elementos simples, necesario para el cálculo integral. Sucesivamente, Euler y Lagrange intentaban demostraciones algebraicas, pero se enfrentarán a la parte trascendente del problema.
que necesitara de la utilización de un teorema de valores intermedios. La demostración de Alembert, publicada en 1746 en los Anales de la Academia de Berlín, es la más completa, pero contiene aún algunas lagunas y pasajes oscuros. Gauss, en 1799, que critica a D'Alembert sobre estos puntos, no está exento de los mismos reproches. Hay que hacer intervenir en un momento un resultado fuerte del análisis que el siglo aún no conoce. Además, este obstáculo se sitúa en la cuestión de los puntos de bifurcación. Es una cuestión ya debatida en la polémica sobre los logaritmos y los números negativos, a la que pondrá fin Euler. La segunda y tercera demostración de Gauss no adolecen de estas carencias, pero ya no se inscriben dentro del mismo siglo. En aritmética, Euler demuestra el pequeño teorema de Fermat y da una versión extendida a los números compuestos, de 1736 a 1760. Ahora vamos a hablar de la matemática moderna. El siglo XIX. La historia matemática del siglo XIX es inmensamente rica y fecunda. Numerosas teorías nuevas aparecen y se completan trabajos comenzados anteriormente. Domina la cuestión del rigor, como se manifiesta en el análisis matemático con los trabajos de Cauchy y la suma de series, la cual reaparece a propósito de la geometría, teoría de funciones y particularmente sobre las bases del cálculo diferencial integral, al punto de desplazarse las nociones de Infinitamente pequeño, que habían tenido notable éxito el siglo pasado. Más aún, el siglo marca el fin del amateurismo matemático. Las matemáticas eran consideradas hasta entonces como obra de algunos particulares. En este siglo se convierten en profesiones de vanguardia. El número de profesionales no deja de crecer y las matemáticas adquieren una importancia nunca vista antes. Las aplicaciones se desarrollan rápidamente en amplios dominios, haciendo creer que la ciencia todo lo puede. Algunos sucesos así aparecen a atestiguarlo, como el descubrimiento de un nuevo planeta únicamente por el cálculo o la explicación de la creación del sistema solar. El dominio de la física, ciencia experimental por excelencia, se ve completamente invadido por las matemáticas. El calor, la electricidad, el magnetismo, la mecánica de fluidos, la resistencia de materiales y la elasticidad, la cinética química son todas matematizadas. A continuación vamos a hablar del siglo XX. El siglo XX ve a las matemáticas convertirse en una profesión mayor. Cada año se gradúan miles de doctores y las salidas laborales se encuentran tanto en la enseñanza como en la industria. Las tres grandes teoremas dominantes son los teoremas de incompleticidad de Gödel, la demostración de la conjetura de Taniyama-Shimura, que implica la demostración del último teorema de Fermat, la demostración de las conjeturas de Weil por Pierre Deligne. Muchas de las nuevas disciplinas que se desarrollan o nacen son una continuación de los trabajos de Poincare. Las probabilidades, la topología, la geometría diferencial, la lógica, la geometría algebraica, los trabajos de Grondin, entre otras. La geometría diferencial se convirtió en objeto de estudio como tal cuando éste la utiliza en la relatividad general. Áreas enteramente nuevas de la matemática, como la lógica matemática, la topología y la teoría de juegos de John von Neumann, cambian el tipo de preguntas, a las cuales se podía dar respuesta con métodos matemáticos. Todo tipo de estructura fue reducido a un grupo de axiomas abstracto y se le dio nombres como espacio métrico, espacio topológico. Finalmente vamos a hablar de las matemáticas, la actualidad en el siglo XXI. En el año 2000, el Clay Mathematics Institute anunció los 7 problemas del milenio y en 2003 la demostración de la conjetura de Poincare fue resultada por Georgi Perelman, que razonó éticamente en no aceptar el premio. La mayoría de las revistas de matemáticas tienen versión online, así como impresas. También salen muchas publicaciones digitales. Hay un gran crecimiento hasta el acceso online popularizado por el Archive.